Bueno, entonces, si estuvimos viendo redes convolucionales, hoy lo que veríamos es algunos casos de estudio que vienen a ser un ejemplo de, bueno, redes convolucionales que se hicieron ya previamente y que, bueno, dieron buenos resultados, ¿no? Entonces, los objetivos serían analizar distintos modelos convolucionales, o sea, no hay solo una arquitectura para hacer una red convolucional, obviamente, pero bueno, hay algunos que es como que en la historia dieron mejores resultados que otros, y entender la arquitectura de cada modelo. O sea, vamos a ver hoy modelos y cómo es la arquitectura y la construcción de cada uno de esos modelos. Van a ver que es más de lo que ya estuvimos viendo. Entonces, si empezásemos por el más simple, tendríamos a LeNet 5. LeNet 5, si no me equivoco, fue inventada ya el siglo pasado, entonces es bastante vieja, pero dio buenos resultados en el dataset de MINS, que era un dataset en el que había que detectar los números. Entonces, dado una imagen 32 por 32, o sea, 22 píxeles por 32 píxeles, blanco y negro, o sea, solo había un canal, lo que tenía que hacer la red era detectar, bueno, si es que pertenecía al número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9, no a más de uno de esos. Entonces, primero lo que hacía la red era, le aplicamos una conversión 5 por 5, o sea, teníamos un filtro de dimensiones 5 por 5 con un extract de 1. Y por lo que se ve, no hay pares. Por lo tanto, sería como decir que esto es un padding válido. Podemos decir que es inexistente. Eso nos iba a dar que pasamos de la 32 por 32 a una 28 por 28 por 6. Si se dan cuenta, ese por 6 ya nos da una pista de que no se aplicó solo un filtro, sino 6. Entonces, había 6 filtros diferentes que se estaban aplicando a la misma foto de entrada blanco y negro. Después de eso, se usa el average pooling. No se suele usar el average pooling, pero bueno, como esta es una red vieja, se usaba en esos momentos. Y se usaba un tamaño de kernel de 2, por lo tanto teníamos un tamaño de 2 por 2, teníamos un pooling así, 2 por 2, y hoy justo estábamos hablando conmigo, tenía un stride de 2. Por lo tanto, es lo mismo que decir que por donde pasaba el filtro no volvía a pasar. ¿A qué me refiero? Digamos que tenemos una foto 4x4. Si decimos que tenemos un stride de 2, nuestro filtro tiene un tamaño de 2, nuestro filtro comenzaría acá. Después se movería 2 casillas, se movería acá. Después se movería 2 casillas para abajo, se movería acá. Y después se movería 2 casillas hacia la derecha. Por lo tanto, pasa un lugar por cada parte y entonces extrae la información importante de cada una de las partes de mi convolución. Esto me termina dando un tamaño más reducido de mi imagen, 14 por 14, porque el pooling, después de todo, lo que hace es eso. Saca rasgos importantes y achica un poco las dimensiones. Sin embargo, se preservan los 6 canales, porque el pooling se aplica por cada canal, no se toma entre canales. Después de eso se vuelve a aplicar otra conversión 5 por 5 con un extract de 1, eso me da 10 por 10 por 16, por lo tanto ahora se aplicaron 16 filtros, esa última dimensión es la cantidad de filtros. Esto otra vez se me pasó con un average pooling, con un filtro de 2 y un extract de 2, es exactamente igual al de antes, lo cual me terminó dando dimensiones 5 por 5 por 16. O sea, pasamos de la 10 por 10 a 5 por 5. Después de todo eso, ese 5 por 5 por 16, que si quieren hacer la cuenta, voy adelantando que le va a dar 400, se lo cható todo. Entonces nosotros teníamos este pequeño bloque tridimensional, 5 por 5 por 16, y se lo pasó por una capa de flatten, que la capa de flatten lo único que hace es achata todo a una sola dimensión, ¿no? Entonces, si lo quisiésemos ver, es como que pasamos de algo 5 por 5, bueno, teníamos algo así, que lo teníamos 16 veces. No voy a dibujar las 16, voy a dibujar 3. Pero la idea es que pasamos de todo esto a un simple vector unidimensional. Entonces todo esto pasó a ser un vector.
en el que los elementos se van correspondiendo según la posición. Entonces, este elemento va a ser el primer elemento, este va a ser el segundo, y así. Y el último elemento de mi última capa va a ser el último elemento del arreglo, ¿no? Esto después se lo voy a mandar a una red neuronal, la que ya vimos, con 120 neuronas. Para que así después lo pasamos a otra capa de red neuronal con 84 neuronas y finalmente a una última capa con 10 neuronas y con aspiración softmax. Entonces, la idea de todo esto es que nosotros pasamos, como ya hemos explicado, de una representación gráfica, de lo que sería una imagen, a ya empezar a meterlo en la última parte del algoritmo, que es la que va a intentar predecir a qué número pertenece. Entonces, esta primera parte, que se encarga de hacer las convoluciones, lo que va a intentar hacer es sacar representaciones en imágenes. Y la red neuronal lo único que se va a encargar es de interpretar esas codificaciones de la imagen y tenerla presente en un número. Bueno, como el NET es una red bastante vieja, no se usaba ReLU, por ejemplo, sino que se usaba Sigmoid y Tanh. O sea, acá las aplicaciones intermedias eran Sigmoid y acá para final eran Tanh. O al revés. Igual no importa mucho. Hoy en día lo que se usaría en vez de esas dos, se usaría tranquilamente ReLU porque es como un estándar de que la mayoría usa ReLU. Pero en su momento Sigmoid y Tanh le dieron buen rendimiento a la NET. Era una red bastante vieja, pero bastante fuerte. Bueno, después teníamos otro caso, que es, por ejemplo, el de AlexNet. AlexNet lo que viene a ser es como una mejora de LeNet, porque es casi LeNet, pero mucho más grande porque ya ahora hay mucha más capacidad de cómputo. Entonces, AlexNet ya recibe una imagen 200 por 227 por 227. O sea, ya se nos va mucho más la escala porque tenemos una imagen mucho más grande de 227 por 227 y encima RGB. Si se dan cuenta, tengo tres canales, por lo tanto, la imagen ahora es RGB, ya no es solo blanco y negro. Eso se lo pasaba por una convolución 11 por 11 con un extract de 4 y 96 kernels. Por lo tanto, 96 kernels es exactamente lo mismo que decir que tengo 96 filtros. Esto termina dándome un bloque tridimensional 55 por 55 por 96. La profundidad es 96 porque tengo 96 filtros. Después se usa un overlapping, max pooling, porque se llama overlapping, porque vamos a ver que el max pooling acá sí se va a superponer. El filtro era 3x3, pero el stride es de 2. Si nos damos cuenta, eso nos puede hacer ya ruido porque el stride no tiene las mismas dimensiones que el filtro. Entonces, es lo mismo que volver acá y decir, aplicamos el filtro acá, pero después nos movemos menos de lo que mide el filtro. Entonces, el filtro se vuelve a aplicar donde ya se aplicó, ¿no? En esta sección ya se había aplicado, porque ya lo había aplicado acá y lo vuelvo a aplicar acá, ¿no? A eso es lo que refiere el overlapping. Esto nos va a terminar dando dimensiones 27 por 27 por 96, porque otra vez no se pierde la profundidad, simplemente se pierde un poquito de dimensión espacial. Pero no es que esos datos simplemente se pierden, sino que ahora van a estar más comprimidos. Se lo pasa después por la convolución 5x5, por un par de 2 y 256 cargas. Si nos damos cuenta, a medida que nosotros vamos o sea, mientras vamos yendo más profundo hacia la red, van aumentando la cantidad de kernels. Por lo tanto, la profundidad de mi bloque tridimensional va a ir aumentando, pero, como tal, el ancho y el alto se van a ir comprimiendo. Entonces tengo un bloquecito más chiquitito o más largo. Entonces me termina dando bueno, un bloque tridimensional de 27 por 27 por 256, porque tengo 256 filtros. Otra vez se le aplica el max pooling con overlapping, lo que va a terminar dando un bloque 13 por 13 por 19. Después se le aplica una conversión 3x3 por un padding de 1 y 384 kernels, o sea, todavía más. El bloque se va haciendo todavía más chiquitito, pero más profundo. Entonces tengo 13 por 13, algo bastante chiquitito, pero 384 capas, o sea, hay 384 representaciones de mi imagen. Después te lo pasa por otra convolución 3x3 con un padding de 1, 384 kernels, o sea, se me va a dar exactamente lo mismo. Después lo paso por una convolución 3x3 con un padding de 1 de 256. O sea, ahí lo que hice es, pasé de una profundidad de 384
a una de 2,56. Por lo tanto, lo hice un poquito más cortito. Pero como tal, no perdí nada de información, o sea, no de información, pero no perdí nada de dimensiones a lo alto y a lo ancho. Ya sigue siendo 13,4. Después hacemos un overlapping max pooling, otra vez, para sacar trazos importantes. 3x3, extrae 2, esto se ve en toda la red, se damos cuenta, lo cual nos va a terminar dando un 6x6 por 2,56. O sea, perdimos más dimensiones a lo alto y a lo ancho, pero preservamos la frecuencia. Todo esto después lo achatamos, como antes, para mandárselo a una red normal. Esto me va a terminar dando 9.216 representaciones de mi imagen. O sea, un embedding de mi imagen de 9.216 logros. Se lo mando a la red neuronal con 4.026 neuronas. Se lo mando a otra capa de mi red neuronal idéntica, de 4.026 neuronas. Y finalmente lo paso a una red softmax de 1.000 activaciones. O sea, va a haber 1.000 clases a predecir. Si no, yo AlexNet sabía usar un dataset que lo que les va a hacer era predecir o sea, a qué objeto perteneció. No, sí, a qué objeto perteneció una imagen. Entonces uno le sacaba la foto a algo y lo que tenía que hacer la red era decirle acá hay una manzana, o acá hay una taza, acá hay un perro, o acá hay un gato. Por eso hay 1.000 clases, porque había un montón de clases de las cuales predecir. AlexNet es mucho más grande que el ENET, pero porque se hizo en otra época. Ya había más capacidad de cómputo, entonces ya se puede. Ya nos damos este lujo de usar convoluciones mucho más grandes y mucho más filtros. Si volvemos atrás, vamos a ver que el ENET, las dimensiones más largas eran de 16. O sea, y acá nos fuimos a 384. Los tiempos cambiaron y ahora con la capacidad de cómputo se hicieron redes más complejas. Y a su vez cambió la tarea. Pasamos de 10 a 1.000 clases. Después tenemos a BGG. BGG es como LeNet, es como AlexNet, pero también otra vez nos lleva a otro nivel. Entonces al principio teníamos un bloque, por ejemplo, de una conversión 3x3 con 64 filtros. Entonces, lo que iba a terminar pasando es que nosotros tenemos dos de estas, en total vamos a tener 424. Eso después se lo pasa por un pooling, que después se lo pasa por otra conversión de 128 filtros, 3x3, otra conversión 3x3. O sea, si se dan cuenta, lo que hace el EGG es, va tomando como bloques en los que se aplica técnicamente lo mismo. Entonces, si nos damos cuenta es, primero tenemos un bloque en el que tenemos convoluciones 3x3 y después tenemos un bloque en el que tenemos convoluciones 3x3 pero 128 filtros. Después tenemos otro bloque en el que tenemos convoluciones 3x3 pero 256 filtros. Otro bloque en el que tenemos convoluciones 3x3 pero 512. Otro bloque en el que tenemos convoluciones 3x3 y otra de 512. Y un último bloque en el que tenemos una red neuronal, a eso refiere el fully connected, en que sí se me ha dicho sobre neuronas conectadas, 4.026, 4.026, y si se dan cuenta el 1.000 es porque en el caso anterior también teníamos 1.000 clases y tanto AlexNet como BGG 16 se usaron para el mismo dataset. O sea, ambas fueron usadas para el mismo dataset y para el mismo tipo de predicciones. Por eso es que acá, bueno, se pone el 1.000. Y bueno, acá, por ejemplo, donde le había sacado la foto decía 2, porque para el caso que se estaba haciendo había solo 2 clases de atención. La idea del eje G16 es que a diferencia de AlexNet, lo que intenta hacer, por así decirlo, es estandarizar la red neuronal. O sea, se va a manejar con ciertos parámetros de ciencia. Démonos cuenta que siempre usa convoluciones 3x3, entonces convolución 3x3, 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 siempre usa la misma convolución. El pooling es siempre el mismo, que es el max pooling, con un filtro de 2, eso viene el 2. Y después tenemos que van cambiando la cantidad de filtros que se está usando en cada una de mis redes, en cada uno de mis bloques. Y el size sería de cuánto fue la entrada. Entonces, por ejemplo, en el primer bloque entramos con una foto 224 por 224 RGB. Ya para el segundo bloque, las dimensiones caían a 112. El tercer bloque 56, 28, 14 y 7. 7 igual por 512. O sea, le daba una foto, no una foto, pero sino una representación de mi foto que iba a ser 7 por 7 por 512. Que bueno, no les sabría decir ahora
cuánto significaría eso, pero bueno, sería como 49 por 500 cosas. Es como, creo que más de 20, no recuerdo. El punto es que nos vamos moviendo en la red, va aumentando la cantidad de filtros que voy usando y va disminuyendo las dimensiones de mi imagen, ¿no? O sea, mi representación de la imagen se va achicando a lo alto y a lo alto, pero se va haciendo más profundo. Ese es el concepto que van a mantener todas las redes. Y BGG lo que tiene diferencia del Excel es que estandariza la red. Entonces, intenta buscar parámetros estándar a través de toda la red. Por eso es que él llama esto bloques. Esa es la única noción de bloques. Después, bueno, hay un concepto bastante interesante y yo diría bastante potente en lo que son las redes convolucionales y también se usa a veces en las redes neuronales y es el tema de las ResNets o Residual Networks. Las ResNets lo único que hacen es, tienen un bloque residual que se lo mandan a la capa siguiente. Entonces, aquel diagrama lo expresa bastante bien, en que nosotros tenemos una entrada AL, se lo mandamos a una capa. La capa, como siempre, le va a mandar sus activaciones a la capa siguiente, pero a esta capa siguiente, además de mandarle las activaciones de la capa anterior, le voy a mandar las activaciones de la capa anterior a la anterior. Entonces, vamos a ver. Nosotros tendríamos, por ejemplo, una capa que le va a mandar, obviamente, sus activaciones a la capa siguiente. Entonces, ya me señalo a este que le va a entrar a L, a este le va a entrar a L más 1, y esta va a sacar a L más 2, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Lo que va a hacer la ResNet es no solo mandarle a L más 1 a esta capa, que vendría siendo L más 2 y esta L más 1, sino que también le va a mandar a L, ¿no? Entonces, lo que voy a tener que hacer es, voy a tener que mandarle ahora, bueno, como acá lo dice, a L más 2 va a ser la función de activación que se le va a aplicar a ZL más 2, o Z, al que se logró sacar a partir de AL más 1, porque ZL más 2 es lo mismo que hablar de WL más 2 por AL más 1 más BL más 2, ¿o no? Acá la presentación lo expresaba bastante mejor. Nosotros teníamos el peso, que tiene nuestra capa de más 2, por las activaciones previas, AL más 1, más BL más 2, que es el bias, más, y esta es la importante, AL, que AL eran las activaciones de dos capas atrás. O sea, la salida esta, AL más 2, AL más 2, va a ser la activación de todo eso, no lo voy a volver a escribir, ya lo tenemos, G de Z, L más 2, más AL. ¿No? Hasta ahí, ¿estamos todos de acuerdo? O sea, tendríamos los pesos más el bias de la respectiva capa, al de N más 2, más las activaciones de dos capas atrás. O sea, el residual de dos capas atrás. A eso viene el residual. Este AN es como un residuo. Bueno, esto se demostró que tiene ventajas bastante interesantes para aprender la función de identidad. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos que W más 2 por L más 1 más BL más 2 son igual a 0, o sea, cuando BL más 2 es igual a menos WL más 2 por AL más 1, o sea, es simplemente una recta, cuando esto es igual a esto, cuando uno es igual al opuesto del otro, o viceversa, o sea, cuando esto es igual a lo bueno, mejor sería así, cuando esto es igual a esto, o sea, por lo tanto, esto me da 0, lo que voy a tener en mi estimación es lo que tuve hace dos capas atrás. O sea, acá, como si borrase las estimaciones, directamente mi aspiración se va a volver a aplicar como si hubiese salido recién de salir, ¿no? ¿Se dan cuenta de eso? Si esto es 0, pues no es nada. Entonces me queda en función de AL. Y G de AL
es exactamente lo mismo que habíamos sacado en AL. Entonces, AL es igual a N más 2, que es lo mismo que la función de la creación aplicada a AL. Esa es la lógica del bloque residual. Que nosotros vamos a poder, por la red, cuando aprenda las funciones que de la unidad, va a poder aprender que la salida a N más 2 va a ser exactamente igual a la salida a L. Que encuentro la función de creación aplicada sobre H. ¿No? Bien. Después venimos, sí, con la función de activación, con la función de identidad. La capa, tipo, la primera capa, Esta, la L más 1, esta L más 1, la L más 1 va a seguir estando, porque no la vamos a hacer. Simplemente, cuando esto dé 0, en vez de que mi capa me dé un 0, me va a sacar lo que ya estaba sacando antes, va a sacar a L. Pero cuando no dé 0, en la gran mayoría de los casos, porque con que haya una diferencia ya no va a dar 0, va a ser la suma de lo que está sacando perfectamente y a L. Dato de color, no tan color. Si yo uso una red SNET, se van a tener que fijar que las dimensiones concuerdan. Si yo intento sumar ZL más 2 con AL y no tiene las mismas dimensiones, lógicamente voy a estar haciendo un poquito de macana. Porque si ZL más 2 es simplemente un vector de longitud 400, por así decirlo, por ejemplo, esto significaría que tengo 400 neuronas, y le intento sumar con AL, que capaz que es un vector de longitud 200, puede entrar en un conflicto, porque va a haber 200 datos que no voy a poder sumar, ¿no? Entonces, bueno, lo que se hace es, se dimensiona las neuronas de esta AL más 2 para que yo pueda sumarlas con las de AL. Entonces, AL y AL más 2 deberían tener la misma cantidad de neuronas, por ejemplo. O, bueno, hay otras técnicas como le podemos poner un padding, simplemente, ¿no? Entonces, le ponemos un padding y rellenamos con 0 el resto de los valores. Hay bastantes formas de solucionarlo, pero no es, o sea, no es un pequeño detalle a obviar porque después nos va a dar lo mismo. Vamos a estar intentando sumar dos vectores de diferente tamaño, lo cual no tendría mucho sentido. Después hay un concepto que es bastante interesante y es que si nosotros usamos convoluciones uno por uno, estaremos haciendo exactamente lo mismo que haría una red neuronal. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, digamos que nosotros tenemos una foto 7x7 por 192, ¿no? Vale, entonces tenemos una foto, no una foto, pero una representación de mi foto, 7x7 por 192. Entonces, si esto es 7x7 por 192, y si yo aplico una convolución 1 por 1 por 192, que sería un simple bloquecito, es un solo número, pero por 192, lo que voy a estar logrando es que cada una. Esto no tendría mucho sentido si lo revisamos más de una dimensión. O sea, si fuese una sola dimensión, uno por uno no tiene mucho sentido, pero al hacerlo en 122 dimensiones tiene un poquito más de sentido. Entonces, pensémoslo así. Si yo quiero un bloquecito. La asamblea. Chao, Mariana. Si tengo un bloquecito 1 por 1 por 192, lo voy a tener que este bloque se va a aplicar en esta partecita de mi imagen, pero se va a aplicar en las 192 capas a la vez. Pero cada una de esas 192 capas va a tener un parámetro diferente. ¿Estamos de acuerdo? O sea, mi filtro va a tener cierta profundidad, pero cada una de mis subcapas en ese filtro tiene parámetros diferentes. Entonces, es casi como si lo que yo hiciese fue agarrar ese vector de 192 que yo tenía, lo achato y lo paso con una red neuronal que lo que va a hacer es agarrado, o sea, uno le entra con esta foto, pero como tengo 192 es como si tuviese 192 neuronas, que esas neuronas me van a sacar una representación que, por ejemplo, este globicito marrón, ¿no? Después me muevo un lugar, entonces me muevo acá, exactamente lo mismo, veo otro vector de longitud 192 y a cada uno de esos le voy a asignar
una de mis neuronas, de mis 192 neuronas. Y ellos van a sacar otra representación. Entonces, si yo uso la convolución 1 por 1, y, bueno, lo uso en multicapa porque en una sola capa no tiene sentido, lo que voy a estar terminar haciendo es... Chicos, no quiero ser pesada, pero solamente los lunes. Sí, Mario, ya vamos, ¿no? Pero es mucho que Ya vamos. acá esperando. 192. La idea de todo esto es que voy a tener una neuronal que lo que va a hacer es sacar una representación de cada una de mis capas y va a terminar sacando, por ejemplo, el bloque marrón, el bloque negro y así sucesivamente. O sea, de mi imagen 7 por 7, yo no perdí mi dimensión porque la conversión es 1 por 1 y lo que logré hacer es pasar mi imagen por una red neuronal que lo que logró hacer es mandar todo a una representación de un solo número, porque pasé de 192 dimensiones a una sola dimensión, que casi que la salida de una sola dimensión, pero procesada por una red neuronal. ¿Se entiende? Como si pasase cada uno de mis píxeles de las 192 dimensiones por una red neuronal que va a sacar información sobre ese píxel. Esa es la lógica. La conversión 1 por 1 es como hablar de una red neuronal. Yo creo que voy a la bandera. Sí. Bueno, la red Inception de última después la vemos. No hay problema.